fue que se crea el panteón aquí en San Lucas? Por consenso de la población, la cual acordó pagar una cuota de 850 pesos de hace 35 años para comprar este espacio destinado al panteón, ya que anteriormente era en la iglesia, en el atrio de la iglesia, donde se sepultaba la mayoría de las personas. ¿Y cuánta gente participó? Hasta que se saturó. No, pues la verdad no tengo ni idea de cuántas personas que forman el total de la comunidad fueron las que aportaron su cuota respectiva. ¿Y hace cuánto que fue la formación de este panteón? 35, 37 años, no estoy bien segura. ¿Y ahorita la gente cómo se organiza para venir a hacer faenas o para la administración de este panteón? Bueno, a partir de esas fechas se formó un patronato dentro de las mismas personas de San Lucas Xochimanca, la cual ha fungido para velar por el cuidado y protección del panteón, realizando faenas los domingos y que se hacen obligatorias para todas las personas, por lo menos que se deben cubrir 3 veces al año, de 8 de la mañana a las 12 del día. Las faenas consisten en venir a realizar trabajos de mantenimiento, poda de árboles, limpieza de los panteones o cooperar con los alimentos para las personas que vienen a trabajar. ¿Su familia cómo participó en la creación de este panteón? Mi papá tuvo la función especial de recolector de las cuotas junto con mis hermanas. Él como jefe de manzana, cada domingo se encargaba de pasar casa por casa y recabar el dinero que le iban dando los vecinos, porque fue en pagos, casi como se juntó lo de su cooperación. Actualmente se quiere legislar esta nueva ley en panteones que, si bien establece que hay panteones comunitarios, estos pasan a ser parte del inmueble del gobierno del Distrito Federal. ¿Usted está de acuerdo con esta nueva disposición? Pues no, porque si llevamos 37 años con la vigilancia de un patronato que junto con la colaboración de los ciudadanos funge como un buen administrador, está por demás que el gobierno del Distrito Federal pues asume por completo la administración. ¿Cómo funciona el patronato del panteón aquí de San Lucas? Pues el patronato estamos administrando el panteón para que exclusivamente se sepulte gente que vive aquí en San Lucas, ¿no? ¿Cómo se creó este panteón? Se creó porque el Departamento del Distrito Federal mandó un comunicado que ya no se podían sepultar en la iglesia, ahí estaba el panteón. Entonces que buscáramos un predio para ver la posibilidad de que se hiciera un nuevo panteón. Y fueron varios terrenos que se buscaron hasta que esta señora Ricarda Chávez dijo que ella pues, tenía la intención de casi donar el panteón, ¿no? Porque en ese tiempo el panteón valía como 20 millones de pesos y se les dio nada más 3 millones de pesos, que es una como gratificación, ¿no? Porque pues, si ven, el panteón es demasiado grande. ¿Cuántas hectáreas tiene este 25.6. ¿Y cómo se decide quién se entierra aquí en el panteón? El mismo pueblo, bueno, se decide, hubo una asamblea donde se estipuló que la gente que no fuera nativa de aquí del pueblo de San Lucas, que ya tuviera más de 7 años y que tuviera su residencia, o sea, que no rentara, se podía ya sepultar aquí en el nuevo panteón y más aparte de la gente nativa del pueblo. ¿Qué capacidad tiene ahorita el panteón ocupada?
Ocupada tiene el 28%. Con esta nueva ley de cementerios, ¿usted qué opinión le merece en donde pasan a ser todos los panteones inmobiliarios del Distrito Federal? Porque es un robo como todo lo que... Porque ahorita desgraciadamente estamos gobernados por puro bandido. Desde el presidente hasta abajo no se escapa ninguno. ¿Ustedes van a tomar medidas Sí. contra esto? Sí. No. Por lo menos aunque esté yo preso, pero no voy a permitir que se lleve a cabo esas leyes que nada más las dictaron por conveniencia de ellos, ¿no? Para seguir saqueando al país. Soy Alejandro Velázquez, soy asesor jurídico de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal y abogado del Frente Autónomo Xochimilco. Con respecto a la ley de cementerios, es importante señalar que la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios está muy firme en su postura y parece desde el punto de vista legal una postura adecuada, que ellos no pueden aceptar una ley que no ha sido debidamente consultada con ellos. En este caso, la nueva ley de cementerios hace un señalamiento expreso de lo que se debe entender por panteones comunitarios. Y entre otras cosas señala que estos panteones se deben regir por los principios generales de la ley de cementerios que fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Es por ello que al definir en qué consisten los panteones comunitarios y sujetar la regla de los panteones a los principios generales de una ley que no fue consultada con los pueblos, se entra dentro del supuesto que señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que señala que siempre se debe de consultar cuando existe una medida legislativa susceptible de afectar directamente los intereses de los pueblos. Aquí es importante señalar, y también lo ha señalado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que la consulta es siempre que existe esa posibilidad de que se afecte. No tiene que haber necesariamente una afectación real o próxima, sino que tiene que haber la susceptibilidad de afectarlo. Y en el momento en que se está hablando de panteones comunitarios, sí existe esa susceptibilidad de que se afecte directamente los derechos de los pueblos originarios. Porque ellos mismos son los que tienen que definir, se tiene que hacer una consulta entre todos los pueblos para que ellos mismos digan cuál es la definición que ellos quieren que esté para los panteones comunitarios. Ellos tienen el derecho a que ellos mismos decidan qué se debe entender por panteón comunitario para las autoridades del Distrito Federal. Es por ello que la Unión, desde nuestro punto de vista, ha tomado una postura adecuada en no aceptar esta ley porque no ha sido consultada y debe ser consultada con todos los patronatos de los pueblos. Y es importante también porque esto sirve como un referente, debe servir como un referente para las autoridades legislativas, para los representantes populares, de que no pueden aprobar ninguna ley sin consultar a los pueblos. Y esto implica a futuro posibles cambios, como con la ley que viene de aguas y sustentabilidad hídrica, con leyes de desarrollo urbano también tienen que ver con ello. Cualquier ley que tenga que ver con los pueblos, que tenga que ver con agua, desarrollo urbano, servicios, etcétera, que los afecte, tiene que ser consultada. Y por eso no se puede dejar pasar esta ley, aunque parezca que no está afectando de una forma, digamos, tan grave a los pueblos, tiene que sentar un precedente para las autoridades, en vista sobre todo que ellos están en planes de aprobar una ley de pueblos y barrios originarios del Distrito Federal, pues tienen que saber que van a tener que ir a todos los pueblos, tienen que hacer todas las asambleas para que esta ley pueda ser considerada acorde con los criterios internacionales establecidos para los pueblos indígenas y originarios. ¿Por qué la importancia de una ley de cementerios en el Distrito Federal? Bueno, la importancia radica en varios puntos. Uno, hoy nos regimos por un reglamento original de 1929 que ratificó el presidente de la Madrid en el 84. Esto quiere decir que es un reglamento que no se adapta a una ciudad como la de hoy, una ciudad que vivimos hoy, con un problema de espacios para despedir a nuestros seres queridos muy grande. Tenemos en la Ciudad de México existen
119 cementerios, entre públicos, privados y comunitarios. ¿Qué es lo que pasa? Que en todos estos cementerios solo hay alrededor de 70,000 lugares disponibles. Si tenemos en cuenta que más o menos cada año en la Ciudad de México tenemos de 33 a 35,000 muertes, bueno, pues esto quiere decir que en 2-3 años nos vamos a quedar sin lugares. El punto que ha sonado bastante es el de los panteones comunitarios. ¿Cómo queda en esta nueva legislación esta figura? Qué bueno que lo tocas. En panteones comunitarios exactamente hacemos nada, que es lo que se tiene que hacer con pueblos originarios, panteones comunitarios. No intervenir ni en administración, ni en coordinación, ni en la tierra de estos cementerios. Lo que hacemos es respetarlos. Ponemos en la ley muy claro a qué se refiere con panteones comunitarios, se les respeta la tierra y no se puede intervenir de ninguna manera a menos que sea una revisión de protección civil o de salud. Todo lo que es organización, administración, se queda en los pueblos originarios. ¿Hubo alguna distinción entre los dictámenes que presentó, por ejemplo, el diputado Orlando Anaya y el de usted? No chocó de ninguna manera uno con el otro, simplemente eran diferentes. Por ejemplo, el del diputado Orlando Anaya tiende mucho a defender la figura de panteones ecológicos. No pelea de ninguna manera con nuestras iniciativas, la del diputado Lobo o la mía, simplemente abre esta clasificación a los panteones ecológicos. Sin embargo, hoy yo lo veo como un asunto que va a falta mucho tiempo para que podamos llegar a ese tipo de cementerios. Tenemos que cambiar la forma en que se ve la despedida de un ser querido. Necesitamos panteones nuevos y para eso tendríamos que tomar en cuenta los panteones ecológicos como una opción en la ciudad muy viable, porque no por ser un panteón tiene que ser un lugar gris. Pongo el ejemplo siempre del Panteón Jardín, que es un bosque, uno lo ve por encima en un helicóptero, en una foto aérea, no parece panteón porque tiene muchísimos árboles. No lo hicieron con la intención de hacerlo ecológico, pero esto quiere decir que sí se puede. Sin embargo, yo lo veo muy, muy lejano el día que podamos hacer todos los panteones de esta manera. La Unión Autónoma de Barrios y Pueblos Originarios del Distrito Federal entregó un documento en la Asamblea Legislativa en donde habla de que no se les consultó. ¿Esto de qué manera procede? Bueno, no se consulta porque no se toca ningún punto de los pueblos originarios, de los cementerios originarios. No se consulta porque no se hace ningún cambio. Al contrario, lo que se les hace es el reconocimiento que ellos por usos y costumbres ya tienen de administración y organización. Lo único que hacemos es plantarlo en la ley. Como no se cambia nada, no se consulta nada. Al contrario, se le da el beneficio del respeto a la tenencia de la tierra, que es algo que les preocupaba mucho, que pudiera el gobierno tomar esos panteones como panteones públicos, y no es así. Ellos, porque cada panteón comunitario de hecho es distinto, entonces no nos podemos meter en su organización y administración, no la podemos tomar en cuenta como un cementerio público. Es por eso que se les respeta todo esto en la ley, se planta en la ley. Es la primera vez que una ley toma en cuenta a los panteones comunitarios como tales, que se les respeta en sus usos y costumbres, y es por eso que no se consultó, porque no se cambió absolutamente nada. ¿Esto va ligado a la iniciativa que se presentó sobre regular los pueblos originarios, sobre hacer una nueva legislación en el Distrito Federal? Va en la misma línea del respeto, pero sobre todo el tomar a los pueblos originarios como algo valioso para la ciudad y no como algo que nos pueda, digamos, afectar. Va en la misma línea. Pero sí, para la ley de pueblos originarios se van a tener que hacer muchísimas cosas, entre una de ellas la consulta. En los panteones no, porque no cambiamos absolutamente nada. En su opinión, ¿por qué se vetó esta ley? El jefe de gobierno, ¿por qué vetó la ley de cementerios? Bueno, el veto se oye fuerte, pero simplemente es una entrega de observaciones que vamos a tener que otra vez aprobar en pleno, pero ya las hemos hablado con Consejería Jurídica. Nosotros tenemos o por lo menos yo tengo un acercamiento con la Consejería Jurídica constante. Es por eso que las observaciones no tuvieron nada que ver con la iniciativa que yo presenté, fueron sobre las otras y sobre todo Facultad de Salud, Consejería. Fuera de esas observaciones, todo lo demás, sobre todo lo de pueblos originarios, el gobierno del Distrito Federal estuvo totalmente de acuerdo. Son
observaciones mínimas. Por ejemplo, el título de la ley. No vamos a tener ningún problema en las comisiones para aprobarlas y en pleno mucho menos. Esto legislativamente, los tiempos para cuándo sucede. Tiene que ser en septiembre, cuando estemos todos otra vez en pleno. Y se publica ya después. Sí. Perfecto, pues no sé si quiera agregar algo sobre esta nueva... Me parece que es una nueva forma de ver la administración de los espacios públicos en la Ciudad de México, porque también estamos proponiendo un presupuesto específico para los cementerios públicos, pero también que los recursos que entran a cementerios, funerarias públicas, se inviertan ahí mismo y no formen parte de la caja chica de las delegaciones. ¿Usted a qué organización pertenece? Bueno, actualmente estamos participando con la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios en el Distrito Federal. ¿Qué pretende la ley de cementerios impulsada en la Asamblea Legislativa? Bien, en principio es una asamblea que desde hace 10 años pretende privatizar nuestros cementerios sobre pretexto que los administradores o las comisiones de panteones supuestamente se quedan con dinero y que hay muchas situaciones en ese sentido poco claras. Más sin embargo, eso no es cierto, porque hace 10 años recordamos perfectamente que uno de los asambleístas hablaba de empresas extranjeras, españolas, que querían que en un año ya el cuerpo se iba a descomponer, ¿no? Totalmente es una situación totalmente fuera de contexto, porque están atentando en contra de nuestros usos, costumbres y tradiciones. Te imaginas con un plumazo desaparecería el Día de Muertos, el Día de Todos Santos, ¿no? Obviamente no entienden la cosmovisión de los pueblos y además yo creo que son ignorantes pues en ese sentido. Actualmente también la diputada Polinia, que con ella tuvimos la oportunidad de platicar porque ella sube la primera iniciativa el año pasado, en el mes de octubre, estuvo con nosotros precisamente el 3 de noviembre en el Panteón de los Reyes Coyoacán, y después de que ella motivara la presentación de su iniciativa, al final nos dijo: discúlpenme porque yo no sé nada de nada, yo soy médico veterinario. Y bueno, acordó con nosotros que no se iba a tocar absolutamente nada de la ley hasta que no se consultara, tal y como dicta el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Situación que no cumplió porque se dictaminó, como todos sabemos, el día 9 del mes pasado de julio de este año. Entonces, bueno, pues es una pinocha, pues, ¿no? Obviamente nosotros no creemos ya, ni en asambleístas, ni diputados, ni nada absolutamente, creemos en nosotros, en ese sentido. ¿Cuáles son las siguientes acciones que va a tomar la Unión Autónoma de Barrios? Pues el día lunes nos enteramos que el jefe de gobierno vetó esta ley de cementerios, pero obviamente nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a hacer una gran movilización el día 30 de julio, para que, bueno, pues el propio jefe de gobierno les diga a los vecinos de todos los pueblos las cosas como están pasando ahí en ese. ¿Usted a qué pueblo pertenece? A Pueblo de San Francisco, Culhuacán. ¿Trabaja con qué organización? Soy administrador nada más del panteón. ¿Usted qué opinión tiene de la ley de cementerios impulsada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Pues que no están haciendo las cosas como se debe. Desgraciadamente siempre nos han impuesto situaciones en las cuales tenemos que aceptar en ocasiones ya dictaminadas las cosas. Mientras no se consulte a la gente y se les informe, no pueden ser las cosas como deben de ser. Perfecto. ¿Qué mensaje le manda a los legisladores que están impulsando esta ley? Que hagan el trabajo como deben, que no hagan el trabajo por hacer, sino que de veras bajen a consultar a la gente, para que de veras tengan el sentir de la gente, no nomás hacer el trabajo por hacer, que de veras se bajen a las calles para que sepan qué es lo que se necesita y cómo se necesita. De otra manera va a ser difícil que de veras concuerden con la gente del pueblo, pues en este caso. ¿Qué mensaje le manda a los ciudadanos que no salen a protestar en este...? Pues que tomen conciencia de lo que está sucediendo. Suceden muchas cosas y después nos quejamos porque nos pasan situaciones, pero no nos ponemos en el plan de poder exigir, de salir a exigir nuestros derechos, porque finalmente son nuestros derechos, vivimos aquí, somos de aquí, ellos están para trabajar para nosotros. ¿Por qué no lo hacen de esa manera?